Ningún egipcio le tiene miedo a nadie. Esa fue la frase que soltó el entrenador de Egipto pensando en un solo hombre, Lionel Messi. Y no la dijo en cualquier momento, sino minutos después de meter a su selección, por primera vez en la historia, en unos octavos de final de un mundial. El técnico egipcio eligió lanzar un mensaje directo hacia Buenos Aires. Hoy te voy a contar exactamente qué dijeron Hossam Hassan y su cuerpo técnico sobre Messi antes de este cruce de octavos de final del Mundial 2026, por qué esas palabras encendieron la previa del partido y qué hay detrás de un entrenador que muchos ya llaman el rey en su país. Y quédate hasta el final, porque hay un gesto de Hassan en la cancha, después de la clasificación, que se volvió tan grande como cualquier declaración futbolística, y que cambió por completo el clima con el que Egipto llega a este partido. Si te gusta el fútbol contado con contexto y sin inventos, dale like al video y suscríbete, porque esta previa tiene tela para cortar. Vayamos al origen de todo esto. Egipto llegaba a este mundial con una ilusión moderada. Los faraones dominaron su zona de la eliminatoria africana con números de aplanadora. Primeros en su grupo, con 6 triunfos, 2 empates y apenas 2 derrotas, y una diferencia de gol de más 18. Pero de ahí a soñar con octavos de final, había una distancia enorme. La última vez que Egipto había llegado tan lejos en una Copa del Mundo fue en 1934. 92 años de espera. Generaciones enteras de egipcios que crecieron viendo a su selección quedarse siempre a las puertas. En la fase de grupos, el equipo mostró carácter sin deslumbrar. Empató 1-1 contra Bélgica. Después reaccionó con una victoria sólida por 3-1 sobre Nueva Zelanda, con goles de Mostafa Siko, Mohamed Salah y Trezeguet, y cerró la ronda con otro empate, 1-1 frente a Irán, con gol de Mahmoud Saber, suficiente para clasificar como segundos de grupo, sin perder un solo partido, algo que pocos esperaban de un equipo que llegaba etiquetado como comparsa. Fíjate en el detalle que casi nadie subraya: 3 partidos, 3 resultados sin derrota, y solamente una victoria clara entre ellos. No es el perfil de una selección que arrasa, es el perfil de una selección que resiste, que aprieta los dientes, que encuentra la forma de no perder aunque el rival la incomode. Ese patrón se repitió, todavía con más tensión, en la siguiente ronda. Pero el verdadero examen llegó en 16avos, contra Australia. Un partido trabado, tenso, de los que se deciden por detalles. Egipto se puso en ventaja temprano con un gol de Emam Ashour a los 13 minutos. Australia empató en el complemento, con un gol en propia puerta de Mohamed Hani, que dejó a los egipcios con el corazón en la boca. 120 minutos después, sin que nadie moviera el marcador, todo se definió desde los 12 pasos. Y ahí, Egipto fue letal, 4-2 en la tanda de penales. La clasificación histórica, la que rompía 92 años de espera, se firmó desde el punto blanco, con el país entero pegado a una pantalla. Detente un momento en lo que significa esa espera. 92 años es más que una estadística incómoda. Es toda una vida futbolística sin la posibilidad de soñar con esta ronda del torneo. Generaciones de hinchas egipcios crecieron, envejecieron y murieron sin ver a su selección pisar unos octavos de final de un mundial. Los que festejaron en las calles de El Cairo esa noche no estaban celebrando solamente un resultado deportivo, estaban celebrando algo que sus padres y sus abuelos nunca pudieron ver. Y fue justo ahí, en el momento de mayor euforia, cuando Hossam Hassan empezó a construir la historia que hoy te estoy contando. El entrenador egipcio no se limitó a levantar los brazos, cerró los ojos durante la tanda de penales y, según contó él mismo después, no dejaba de repetirse una súplica: que Dios dejara feliz a su pueblo, que no lo decepcionara. Cuando el último penal de Australia se fue desviado y estalló la locura, Hassan hizo algo que ningún resumen deportivo se guardó para el final. Sacó una bandera de Palestina y la sostuvo en pleno festejo, mientras las lágrimas le corrían por la cara. Sus palabras después del partido, en declaraciones a beIN Sports, fueron tan directas como su gesto: mi corazón y mi alma están con el pueblo palestino, les doy las gracias y les dedico esta victoria. Y agregó algo que resonó en todo el mundo árabe: hemos logrado honrar a los árabes, y nosotros formamos parte de ellos. No se olvidó tampoco de su gente en Egipto, a quienes también les dedicó el triunfo, ni de la afición que había viajado y sufrido con el equipo durante todo el torneo. Nuestra afición ha hecho algo extraordinario en el Mundial, y les felicito por la victoria, dijo, y cerró con una frase que sonó casi a plegaria: que Dios nos recompense por el buen pueblo egipcio. Detrás de esas palabras había algo más íntimo, que el propio Hassan reveló después.
Contó que durante toda la tanda de penales estuvo rezando en silencio, con los ojos cerrados, repitiéndose una súplica muy concreta: que Dios no decepcionara a su gente. Un entrenador con la carrera y los títulos de Hossam Hassan, alguien que ya lo ganó casi todo como jugador, admitiendo en público que temblaba como el hincha más ansioso de las tribunas. Ese contraste entre la leyenda curtida y el hombre que ora por su equipo es parte de lo que hace tan particular a este personaje. Ese gesto no fue un capricho aislado ni una ocurrencia de un minuto de gloria. Egipto jugaba en pleno contexto de la guerra en Gaza, con una crisis humanitaria que el propio mundo árabe sigue con angustia día a día. Y según reportó el diario egipcio Yum 7, en Gaza hubo gente que salió a las calles para celebrar esa clasificación, como si el pase de ronda de un equipo de fútbol pudiera, aunque fuera por unas horas, regalar un respiro en medio del dolor. Ese es el peso real que cargaba esa bandera desplegada en pleno festejo. No era solo fútbol, era un mensaje que trascendía la cancha. Ahora bien, aquí es donde entra la parte que probablemente te trajo a este video: la reacción de Egipto frente al nombre de Lionel Messi. Porque apenas se conoció el cruce de octavos de final, con Argentina esperando del otro lado, el clima empezó a cambiar. Y no precisamente hacia la cautela. El propio Hossam Hassan, la leyenda viva del fútbol egipcio, dejó una frase que empezó a circular con fuerza: ningún egipcio le tiene miedo a nadie. Imagínate el peso de esa frase en boca de quien la dijo. No es un técnico improvisado ni un desconocido. Hassan es el máximo goleador histórico de la selección egipcia, con 69 goles en 177 partidos, una carrera de 21 años vistiendo esa camiseta, 3 títulos de la Copa Africana de Naciones como jugador y hasta una participación como delantero en el Mundial de Italia 90. En Egipto no lo llaman el Rey Hassan de casualidad, y como si la frase del propio entrenador no fuera suficiente, entró en escena su hermano, Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico egipcio y su sombra desde hace décadas. No es un ayudante cualquiera, fue gemelo futbolístico de Hossam en la cancha durante años, compañero de selección, y hoy forma parte de ese mismo cuerpo técnico como una extensión directa de esa identidad competitiva que caracteriza a la familia Hassan. En declaraciones al medio egipcio Sada El Balad, Ibrahim fue directo cuando le preguntaron específicamente por el desafío de enfrentar a Messi. ¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos, estamos concentrados en la selección egipcia, salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival. Tenemos a Mohamed Salah y también un grupo de jugadores de gran nivel. Fíjate en el detalle, no dijo que Messi no importe, dijo que no van a jugar pensando en un nombre, sino en su propio plan. Es una diferencia sutil, pero real, entre el respeto táctico y el miedo escénico. Cualquiera que haya visto de cerca cómo se preparan los equipos africanos para enfrentar a las grandes potencias sudamericanas y europeas, reconoce ese patrón. No se trata de negar la calidad del rival, sino de negarse a que esa calidad paralice el plan de partido antes de que ruede la pelota. Y ahí mismo, Ibrahim Hassan soltó la frase que terminó de viralizarse en redes y que resume perfecto el tono desafiante con el que Egipto llega a este partido. Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis. Una forma de decir, sin nombrarlo directamente, que para ellos el vestuario completo pesa tanto como la individualidad más grande del fútbol moderno. Es una frase con gancho, sí, hecha para los titulares, pero detrás tiene una lógica futbolística real. Egipto no llega a octavos de final apoyado en un solo hombre, llega con una estructura defensiva que ha sido su gran virtud en todo el torneo. Pocos goles recibidos, un bloque ordenado y la capacidad de sostener series ajustadas hasta el final, como quedó claro contra Australia. Terminó segundo en su grupo sin perder y avanzó de ronda sin perder tampoco, apoyándose en el orden colectivo más que en momentos de inspiración individual. Ese es el argumento futbolístico detrás del desafío verbal. No negamos a Messi, decimos que jugamos como equipo. Y conviene no subestimar esa fórmula solo porque suena a frase de vestuario. Los equipos que en este mundial lograron incomodar a las grandes selecciones lo hicieron precisamente desde ese lugar, cerrando espacios en bloque y evitando duelos individuales innecesarios contra las máximas figuras rivales. Y hay otro matiz que conviene remarcar, porque separa el discurso egipcio de una simple bravuconada vacía. En ningún momento, ni Hossam ni Ibrahim Hassan subestimaron abiertamente a Messi como jugador. Ninguno dijo que no sea el mejor del mundo, ni que Argentina no sea favorita. Lo que plantearon fue otra cosa, más sutil y más inteligente desde lo psicológico, que ellos no van a construir su plan de partido alrededor del miedo a un solo nombre,
sino alrededor de su propia identidad colectiva. Esa es la diferencia entre la humildad táctica y la resignación anticipada. Ibrahim Hassan no se quedó ahí. También habló del objetivo que se plantearon desde el primer día del torneo, dejando claro que la ambición egipcia no terminaba con la simple participación. Desde el primer día les dijimos a los jugadores que no se trata solo de participar. Nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo. Y hasta tuvo palabras de admiración hacia su propio hermano como estratega, describiendo a Hossam como alguien que estudia minuciosamente a cada rival. Hossam Hassan es como un estudiante brillante que anticipa bien las preguntas. Estudia minuciosamente a los rivales e informa a los jugadores de todos sus detalles, de modo que llegan al partido plenamente preparados. Y aquí viene un dato que le suma drama real a toda esta previa, sin necesidad de exagerar nada. Mohamed Salah, la gran estrella egipcia y capitán del equipo, llega a este partido arrastrando molestias físicas. Terminó con dolencias en los isquiotibiales tras el cruce ante Irán en la última fecha de grupos, y aún así, jugó los 120 minutos completos frente a Australia. Ibrahim Hassan reconoció públicamente la preocupación que eso generó puertas adentro. Me preocupaba la participación de Mohamed Salah, pero se sometió a un programa de rehabilitación intensivo y pudo recuperarse. Es decir, la propia Egipto habla de Salah y 26 Messis, mientras su Salah real llega jugando con el cuerpo al límite. Piensa en la carga simbólica de este cruce para el propio Salah. Marcó ante Nueva Zelanda en este mundial y quedó a un solo gol de igualar el récord histórico de goleo con la selección egipcia. Y ese récord, atención al detalle, le pertenece justamente a Hossam Hassan, su propio entrenador, con 69 goles en 177 partidos disputados a lo largo de 21 años de carrera internacional. Es decir que en el banco egipcio hay un técnico que además es el rival directo del historial goleador de su capitán. Ese cruce generacional, el ídolo que dirige al que puede superarlo, es una capa extra de tensión que muy pocos comentaristas están contando. Y si Salah llega a convertir en este partido de octavos de final, será justamente contra Argentina y contra Messi donde iguale, o incluso supere, la marca de su propio entrenador. Difícil imaginar un escenario más cargado de simbolismo para que se escriba ese capítulo. Y aquí aparece otro ángulo casi poético de esta historia. El propio Hassan, quien tantas veces habló en público de la grandeza de Salah y de lo importante que fue su llegada al banco egipcio para el rendimiento del capitán, es el mismo hombre cuyo récord goleador Salah amenaza con borrar del mapa. En otras declaraciones, el cuerpo técnico egipcio remarcó que Salah se está encontrando a sí mismo bajo la conducción de Hassan, mostrando una versión distinta dentro del vestuario. Un entrenador que empuja a su capitán hacia la marca que él mismo dejó hace más de 2 décadas. Pocas historias del fútbol tienen esa capa de generosidad deportiva incorporada. Del otro lado de esta previa está Messi, que llega a este mundial jugando su 6º torneo, algo que ya de por sí lo convierte en el primer jugador de campo en la historia en disputar 6 Copas del Mundo. Y no llega como un capitán decorativo. Acumula 7 de los 11 goles argentinos en este mundial, siendo la referencia ofensiva constante de un equipo que, según reconocen medios argentinos, ha mostrado cierta dependencia excesiva de su figura. Es máximo artillero del torneo junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland. Y llega de superar un cruce durísimo. Argentina necesitó tiempo suplementario para vencer 3-2 a Cabo Verde en 16avos, después de que el conjunto caboverdiano igualara el marcador en 2 ocasiones y dejara al albiceleste al borde de una eliminación que hubiera sido un golpe histórico. Cabo Verde, debutante absoluto en un mundial, llegó a marcar uno de los goles más celebrados de todo el torneo y durante varios tramos del partido puso a temblar a un vestuario argentino que llegaba con el título de campeón vigente sobre los hombros. Esa dependencia de Messi no es una opinión aislada, es un debate instalado en la prensa argentina desde el inicio del torneo. Cuando la pelota no pasa por sus botas, el equipo tiende a mostrarse más estático, más predecible en la posesión. Fuera de Messi, apenas Lautaro Martínez había marcado entre los delanteros argentinos, de penal, ante Jordania. Ese dato, más que restarle mérito a Messi, multiplica la presión sobre sus hombros en este cruce. Si Egipto logra frenarlo a él, Argentina se queda con muy pocas variantes ofensivas alternativas. Ese contraste es justamente lo que le da sentido dramático a este cruce de octavos. Por un lado, una Argentina campeona del mundo que salió viva de una emboscada y que todavía busca encontrar su mejor versión colectiva. Por el otro, una Egipto que llega envalentonada, con la confianza de haber hecho historia, con un entrenador que no le esquiva el micrófono,
y con un cuerpo técnico que decidió, en lugar de mostrar respeto reverencial, salir a jugar la carta psicológica del desafío. Y aquí es donde vale la pena frenar un segundo y pensarlo bien. ¿Es sensato que un rival directo de Messi elija provocar antes de un partido de octavos de final de un mundial? La historia del fútbol está llena de ejemplos en los dos sentidos. A veces esas frases funcionan como combustible para el que las dice, y a veces terminan siendo la excusa perfecta para que el gigante despierte con más hambre todavía. Con Messi, en particular, el fútbol ya vio varias veces cómo una supuesta falta de respeto se convierte en la chispa que enciende una noche mágica. Hay otro costado de esta historia que conecta directamente con el momento personal de Hossam Hassan como personaje. Un día antes del partido contra Australia, circuló un video donde se lo veía, junto a su hermano Ibrahim, en una discusión con un policía en el hotel de la delegación en Dallas. Según la versión policial, los agentes habían respondido a un pedido de la seguridad del hotel por una persona sin acreditación en el lugar. El episodio no pasó a mayores y el propio Hassan aclaró después que Egipto había aceptado una disculpa por lo sucedido, remarcando que estaban conformes con el trato del personal de seguridad. Un detalle menor en el fondo, pero que pinta el perfil de un entrenador de carácter fuerte, acostumbrado a estar en el centro de la conversación, para bien y para mal. Ese carácter no nació con este mundial. Hassan asumió el cargo de la selección egipcia en febrero de 2024 y desde entonces se propuso devolverle a su país algo que sentía como una deuda pendiente: la clasificación a un mundial y después ir más allá de la simple participación. Nacido en Helwan, cerca de El Cairo, construyó buena parte de su carrera como delantero en el Al-Ahly, uno de los clubes más grandes de África, aunque también pasó por el Zamalek y por equipos en el extranjero. Después de colgar los botines, dirigió a varios clubes egipcios y hasta a la selección de Jordania, antes de volver a casa para tomar las riendas de los faraones. Todo ese recorrido lo convirtió en el futbolista más laureado en la historia de su país y ahora busca sumar a esa lista un capítulo como entrenador que nunca antes se había escrito. Y ahora, volvamos a ese anzuelo que te prometí al principio del video. Porque más allá de las frases desafiantes sobre Messi y Salah, hay un gesto de Hossam Hassan que terminó teniendo más repercusión internacional que cualquier declaración futbolística. La imagen de un entrenador sosteniendo una bandera de Palestina en pleno festejo de una clasificación histórica al Mundial, en medio del actual contexto de guerra en Gaza, no pasó desapercibida en absoluto. Generó reacciones encontradas alrededor del mundo, y en particular, provocó indignación en sectores de Israel, donde en redes sociales empezaron a circular llamados a alentar directamente a la selección argentina en este cruce de octavos de final, como respuesta simbólica al gesto del entrenador egipcio. Es un dato que conviene tratar con la seriedad que merece. No se trata de un capítulo más del folclore futbolero, sino de un gesto político y humanitario real, en medio de un conflicto donde, según cifras del Ministerio de Sanidad del gobierno palestino, se reportaron más de 73.000 muertos desde el inicio de la ofensiva iniciada tras los ataques de octubre de 2023. Ese es el trasfondo real que carga esa bandera desplegada en la cancha, y por eso este cruce de octavos de final ya no se lee solamente en clave futbolística. Hay incluso un componente casi cinematográfico en la escena que se vivió en el estadio de Dallas esa noche. Hassan, con la bandera egipcia en una mano y la palestina en la otra, mientras a su alrededor los jugadores todavía celebraban la clasificación entre abrazos y lágrimas. Una imagen que un fotógrafo captó y que terminó circulando en agencias internacionales, mucho más allá del círculo futbolero. Ese instante, más que cualquier resultado deportivo, fue lo que puso a Egipto en el centro de la conversación mundial durante varios días. Así que este martes, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, se van a cruzar muchas más cosas que 11 contra 11. Va a estar Messi defendiendo la corona mundial vigente de Argentina y buscando dejar atrás las dudas que dejó el susto ante Cabo Verde. Va a estar Salah jugando con el cuerpo al límite y con la posibilidad de igualar el récord goleador de su propio entrenador. Y va a estar Hossam Hassan, un hombre que en la misma semana pasó de las lágrimas por una bandera palestina a las frases desafiantes sobre el mejor jugador de la historia, mostrando que para él este partido se juega en varios tableros a la vez: el futbolístico, el emocional y el simbólico. Ambos vienen, además, de instancias que exigieron algo extra. Argentina, desde el sufrimiento colectivo de un equipo que todavía busca su mejor engranaje. Egipto, desde la épica de una tanda de penales que quedará grabada para siempre en la memoria de su gente. Ninguno de los dos llega descansado,
Ninguno de los dos llega sobrado. Y eso, en un cruce de octavos de final de un mundial, suele ser la mejor garantía de que el partido se va a jugar con el cuchillo entre los dientes de principio a fin. ¿Tú qué crees? ¿Será la frase de 26 Messi un golpe de efecto que funcione psicológicamente? ¿O el tipo de comentario que termina encendiendo todavía más al capitán argentino? Déjamelo en los comentarios, porque esta previa promete tanto como cualquier partido ya jugado en este mundial. Y si te gustó cómo se armó esta historia, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque este torneo todavía tiene mucha tela para cortar. Egipto dice que no le teme a nadie. Ahora falta ver si eso se sostiene 90 minutos frente al mejor de todos los tiempos.